Bien, bueno, los saludo y buenas tardes, noches, ya casi. Nos quedamos y ahí quedó la clase que estábamos hablando acerca de la capacidad que tiene el ser humano de diferentes tipos de memoria. ¿M? Nosotros como personas. Había yo comentado que nosotros tenemos la memoria implícita y la memoria explícita. La implícita la tenemos hasta los 3 años de edad y de los 3 años en adelante la explícita. Y es interesante este comentario porque el módulo que sigue, que es el de procreación y embarazo, ahí vamos a ver un ejemplo muy puntual donde se explica bíblicamente esta cualidad de la memoria implícita y la memoria explícita para que veamos que la, la, la ciencia está al servicio de la creación, que primero fue la creación y después la ciencia. Luego entonces la ciencia tiene que, existe porque existe la creación. Si no, no existiría la ciencia, ¿o no? ¿Verdad? Si no existiera la creación, la ciencia no existiría. Y eso nadie lo puede negar, al menos en el ámbito de lo espiritual. Y el hombre es un ser espiritual. Bueno, entonces ya casi terminamos ese tema de las cuestiones de la memoria porque, y con esto vamos a ir cerrando, que lo que me faltaba nada más comentar, que en la parte espiritual en las memorias de Dios, en las memorias de Dios, ¿y por qué decimos memorias? Porque cada uno tiene su configuración eh, propia de cada una de las personas del Señor, ¿no? El Padre guarda en su memoria todo lo que hay desde antes de la creación y si hay algo más allá después de la creación, tiene la capacidad de esa memoria. O sea, una memoria espiritual eterna, global, completa, no tiene ningún problema. El Espíritu Santo tiene una memoria más, no más reducida, pero más compleja, porque Él tiene memoria de cada uno de nosotros, de como individuos. O sea, por eso, y se los puedo comprobar bien fácil esto que estoy diciendo. Miren, en Apocalipsis, por ahí lo vamos a encontrar, y ustedes me dicen si no es así, o si sí es así, o si no es así. ¿Mm? En el Apocalipsis está escrito que va a ocurrir algo en en el día del juicio del gran trono blanco, en capítulo 20, versículo 11, porque ahí es donde están las cosas, en cuanto a las memorias individuales, las memorias de cada uno de nosotros, que no están perdidas ni están volátiles, sino que sí quedan asentadas en libros. Dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué significa esto? Que aquí, antes de empezar este acontecimiento universal y eterno, ya por el momento va a dejar de tener, o se va a quedar suspendido, o en otro lugar, todo lo que es la esfera de lo material, y solamente va a empezar acá a operar lo que es espiritual y eterno, para esto que va a suceder, ¿sí? Y dice el 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y no es que sean personas grandes y gigantes o personas mayores, y pequeños no quiere decir que eran pigmeos o enanos o niños, no, sino que se refiere a obras, grandes obras, no necesariamente buenas, aunque bueno, sí se mencionan, y pequeños, de pequeñas, podríamos decirlo así, y vi a los muertos de muy grandes obras y a los de muy pocas obras. Vamos a ver cuáles. Dice, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos
y otro libro fue abierto. ¿A cuántos libros entendemos que está haciendo referencia aquí el apóstol Juan en esta visión? Dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Cuántos libros creen que sean? Hagan cuentas, matemáticas espirituales. No, los libros más uno. Bueno, les voy a ayudar porque veo que están muy pensativos y se me hace que ya empezaron a comer locro antes de tiempo, pero bueno. Si son libros, son dos, y si es uno más, son tres libros. ¿Sí? Porque así habla también de la tribulación. Ujú. Que son dos tiempos más medio tiempo. Ujú. No, no un tiempo, más un tiempo. Es igual, la misma referencia. Es el lenguaje bíblico. Y aquí dice que por lo menos dos libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Dice, el último, el tercero, que se habla acá, el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, ¿sí? ¿Qué tipo de obras? Bueno, las que hicieron los grandes y los pequeños, ya sea, pero bueno, a ver, ¿qué tipo? La Biblia y Pablo se refiere a solamente las obras de la carne, un lado, y que las obras de la carne, pues en general son malas, ¿sí? Son malas. Todo lo que significa pecado. Y las otras obras son las obras buenas, pero inútiles, vanas, superficiales, terrenales. Bien, ese es ese libro, en ese libro están este tipo de cosas. Y porque dice que fueron juzgados los muertos, que ellos, estos hombres, vamos a ver de dónde salieron, ¿no? Y cada uno de ellos serán juzgados. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ujú. Entonces, en un libro están escritas todas aquellas cosas de las obras malas y buenas, conforme al árbol de las ciencias del bien y del mal. ¿Sí? Como qué obras buenas están escritas en obras buenas, que tiene referencia con el árbol de las ciencias del bien. Pues todo aquello que ha sido bueno para la humanidad, pero que la humanidad no tenía necesidad de tenerlos, pero por la desobediencia de Adán hubo que hacerlas. Es, por ejemplo, les voy a dar el contraste, la farmacología. ¿Mm? O sea, los que hacen los remedios, los medicamentos. Hay ciertos extractos de ciertas plantas, una de color blanquito, así como harina, ya saben a qué me refiero, ¿sí? Que sale de una hojita. Ujú. Bueno, en lo que se refiere a las ciencias del bien, en la medicina se utiliza mucho para mantener al paciente sin dolor. Eso, eso, el descubrimiento original fue para eso. Eso es ciencias del bien. A un enfermo que le dio, por ejemplo, tiene un problema de una enfermedad terminal, que no hay otra manera de tener el dolor más que así, con ese dosificado, controlado, puesto por un médico, con una receta muy especial, que solamente con esa se puede comprar y es a nivel de hospital. Y así bien, son ciencias del bien. Pero esa misma sustancia, vemos que hoy por hoy es uno de los mayores flagelos que están acabando con las sociedades y sobre todo con los jóvenes.
¿sí? Que se usa para mal, para todo lo que se utiliza con gente verdaderamente perversa. Eso, y ahí es la misma sustancia. Ujú. Así como hay, por ejemplo, rifles de cacería o para competencia olímpica, ¿sí? Que implica toda una ciencia de ingeniería y física. También lo mismo se utiliza, pero para otra cosa, cuando hay una guerra, para acabar con el prójimo. O sea, ciencias del bien y ciencias del mal. ¿Qué necesidad tenía la humanidad de tener que encontrar soluciones para enfermedades o usarlas para mal? No hay ninguna. ¿Me explico? Bueno, en estos libros van a estar escritas todas esas historias de quién la inventó, de que la pensó hacerlas para bien, y ahí está escrito. Y la persona que lo haya hecho va a ser mencionada esa historia cuando se habla en los libros, el libro de la vida. ¿Mm? Pero también eh, las obras malas, porque los que se les habla de las obras malas, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que posiblemente, incluyendo aún aquellos que no hayan hecho buenas obras, no hayan hecho nada. Pero hay otro libro en donde han quedado escritas todas las obras de de los santos de Dios, ¿sí? De de las acciones justas de los santos. Eso, también está escrito. Dice, a ver, déjenme ver. Ah. Está aquí también en Apocalipsis. Bueno, a ver, ¿alguien preguntó a alguien? ¿Algo? No. Vean, dice en el capítulo 6, bueno, primero vamos a ver capítulo 6, en el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, no espíritus, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. O sea, estas gentes, las almas de estos hombres o mujeres, bueno, humanos, que se van a acordar de todo lo que hicieron. Bueno, y se acuerdan de cómo fueron llevados al martirio y están pidiendo justicia y se acordaban de lo que había pasado y le están diciendo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo es que tú vas a tomar medidas como el juez que tú eres para que nosotros podamos ser sujetos a un acto de justicia de parte tuya? ¿Sí? Y bueno, quiere decir que hay memorias que cada gente va a conservar en su alma. Ujú. Y que por esas, pues, y eso está escrito en otro de los libros, en donde están escritas las acciones justas de los santos. Hay otra aquí en capítulo 14 del Apocalipsis. Dice en el versículo ah, 12, del 15, 12, 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que decía que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, que las obras que nos toquen hacer en nuestra vida hoy actual, terrenal, si son buenas obras, seguirán adelante y se conservará la memoria de nuestras acciones justas y buenas. Y finalmente, en el capítulo 19,
En el versículo vamos a leer 7 y 9, 7 y 8 del capítulo 19 del Apocalipsis. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí? O sea, que en este libro de memorias van a estar solamente las acciones de los santos, las acciones justas. Bien, y que se seguirá conservando esas memorias que están escritas en las crónicas de los cielos. Y el otro, como lo dije, estarán las obras buenas y malas, pero buenas en el sentido de obras vanas, o sea, obras que no tienen mayor trascendencia. Y por ahí el apóstol Pablo habla acerca de aquel que construyó con el heno, eh, madera y hojarasca, vendrá el Espíritu Santo, el fuego consumidor, y habrá también otros que construyeron con oro, plata y piedras preciosas, y el fuego consumidor acabará, pues, obviamente con todos aquellos que son, pero serán salvos, dice, ¿no? O sea, serán eso. Que eso es también, pueden ser obras buenas que se mencionó, se incluyó a Dios en ellas, porque pues finalmente sí lo hizo Dios con el ejemplo del Señor Jesucristo, pero que no fueron lo que exactamente el Señor quería, exactamente lo que el Señor quería, sino que se hizo en el nombre de Dios y se hizo, pero eso no era lo que Dios quería que se hiciera, ¿sí? Hay testimonios de gente que empezó a predicar la palabra de Dios y empezó a predicar el Evangelio. Y así se dedicó a eso. Yo conocí un testimonio así, una vez oí ese testimonio de un hombre que predicó el Evangelio por cerca de 20 años. Hasta vendió su casa, todo, y vivía en el auto con su esposa y andaba por todos lados predicando, sobre todo a jóvenes y todo. Y bueno, esa es una buena obra, ¿no? Es una acción de justa. Y vivía en santidad, pero un día murió porque él de ese testimonio, y cuando murió, llegó a la presencia del Señor, y el Señor le dijo que tenía que regresar a la vida. Y él le preguntó, ¿por qué? Si yo estoy muy bien acá. Dijo, no, porque yo no te mandé a que predicaras el Evangelio. Yo quería que hicieras otra cosa. Lo hiciste en mi nombre, pero no es lo que yo quería hacer, que tú hicieras. Lo regresó a la vida. Él lo regresó a la vida. Entonces, así puede haber muchas cosas. Eso indica cómo el Espíritu Santo mantiene las memorias de nosotros, en lo individual, de cada ser humano. Bueno, pues es que es Dios mismo. ¿Cómo no se va a acordar de la vida de cada quien? Entonces, nosotros debemos de tener una capacidad de memoria espiritual como la tiene el Señor. En lo posible hacerlo, ¿no? Y hay otro libro más, porque dijimos que eran tres, y ahí vamos dos. Ahora, en Daniel capítulo 10, y este es el mejor de todos, en el versículo 21. Bueno, 20 y 21 vamos a leer de Daniel 10. Dice, pero yo te declararé, en el 20, perdón, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Le dice el ángel en visión a Daniel el profeta. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Y cuál es ese libro de la verdad? El libro del Evangelio, ¿eh? En donde está todo lo que Jesús habló, enseñó e hizo. ¿Se acuerdan que dice Juan en el final de una de las cartas, o inclusive creo que se menciona también al final del libro del Apocalipsis, ¿no? También ahí se menciona, dice que al final,
Dice en el capítulo 22, 19, dice, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, o no, desde 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí? O sea, todo está escrito. Los pactos están escritos, como lo vimos en la institución de la familia, cuando se hicieron los pactos. ¿Se acuerdan que les dije que todo lo que hiciera, por ejemplo, Abraham, estaba siendo escrito? Todo, para que todas las cosas que Abraham hizo, después las hiciera el Señor cuando él le tocara su tiempo. Todo eso fue escrito, todo eso quedó ahí. Y también Juan dice en nuestras cartas, los evangelios, y bueno, lo entendemos, fue Juan, que si todas las cosas que hizo Jesús en su ministerio, no alcanzarían ningún libro en la tierra de todas las cosas que hizo, porque hizo todo lo que él ha hecho con su palabra que está viva y que él está vivo. Imaginen desde su ministerio en el año este, 33, que resucitó, hasta el día de hoy, todas esas cosas que él ha hecho a través de los santos de Dios han quedado escritas. 2000 años de obras de las acciones justas de los santos. ¿Cuántas cosas han de ser? Uf, incontables. Por eso Juan lo dice bien. No alcanzarían a llenarse todos los libros en la tierra para todas las cosas, porque él no se limitó a lo de su ministerio terrenal. Ahora, todo esto que les estoy diciendo es porque nosotros como seres espirituales llevamos muchas memorias impresas en nosotros. Y una de las memorias que llevamos impresas muy profundamente en nuestro espíritu es lo que ocurrió con Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque fueron nuestros padres, ¿sí? Los padres de la humanidad. Y los padres de la humanidad se encargan de relatarle a sus hijos cuando eran pequeñitos. ¿No les ha pasado, no les pasó eso? Que su papá o mamá les hayan contado, me acuerdo cuando dejaste el pañal, ya, a esa edad ya no necesitaste pañal. Lo conserva mamá y papá en sus memorias, ¿no? O se acuerdan, a tal edad empezaste a caminar, a tal edad te caíste, a tal edad te comiste al loro, y así por el estilo, ¿no? Cosas así que ya olvidamos. Bueno, las, la memoria de nuestros padres de la humanidad, que fueron Adán y Eva, están escritas esas cosas en nosotros. Por eso, ¿y cómo es que sabemos que eso está escrito? Porque cuando leemos el Génesis, se remueve esas memorias internas que tenemos, que nos ayudan y alimentan nuestra capacidad de creer y de tener fe y la fe en Dios. ¿Ok? Porque si no fuera por eso, entonces tendríamos un gravísimo problema de amnesia espiritual. Por eso toda la palabra de Dios está escrita como ley en nuestros corazones, para que no se los olvide. ¿Mm? ¿Y cómo es que se sabe a través de nuestros corazones esa ley escrita? Porque quien da lectura a la ley escrita en nuestros corazones de lo que es bueno y de lo que es malo, de eso que hicieron nuestros padres de la humanidad, es la conciencia que se levanta a leernos esas memorias. ¿Sí? Y entonces, cuando una persona que está viviendo con solamente esas memorias y que hayan sido malas o buenas, como quiera que sea, y todo lo que le haya acontecido de bueno o malo, la conciencia le va a decir a esa persona, todo eso que tú hiciste fue muy malo, o todo eso que te hicieron fue muy malo.
¿Y de qué nos sirve eso? Nos sirve para poder distinguir que sí, verdaderamente aquello que nos pasó sí fue malo. Ujú. Por ejemplo, un abuso que en contra de nuestra persona. Bien, que no sabemos muchas veces por qué somos muy inseguros, por qué no podemos establecer una relación correcta en nuestro matrimonio, aunque sea bien buena persona nuestro cónyuge, y no nos llevamos bien y hay algo que no sé por qué, no lo entiendo, no puedo explicarlo, no me siento bien, me siento incómodo o incómoda. Mejor nos dejamos, ¿no? Y esa es una evasión. Y muchas parejas que en su vida íntima tienen muchas disfuncionalidades, aunque se amen y se amaron cuando se conocieron en su noviazgo y se casan, pero no pueden ser compatibles y no encuentran la causa. Y puede ser que hasta vayan con el psicólogo, la psicóloga, y no encuentran la causa. Es una memoria muy profunda que está en las memorias espirituales. Y ahí solamente puede acceder el Espíritu Santo, porque eso dice Pablo, que él conoce lo más profundo del espíritu del hombre. ¿Sí? Y esto a ustedes les debe servir para cuando den un consejo o cuando estén uno mismo, en nuestras mismas personas, cuando estemos ante situaciones que no se encuentra alguna, alguna causa, alguna causa de una situación de problema con una persona o con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con alguien cercano, ¿sí? Y que no es que, ¿por qué? O sea, no entiendo, no sé, no veo la manera, no puedo llegar al fondo de la situación. Y que en la actividad pastoral, cuando uno no encuentra esa respuesta en la persona, porque ni ella sabe, que aunque hay en la psicología especialistas en eso, hay una escuela de la psicología, una corriente de la psicología, que es el análisis transaccional. ¿Cuántos han oído hablar del análisis transaccional? ¿Cuántos? ¿No? Bueno, les voy a decir de qué se trata. Y es muy delicada esa área. No cualquier psicólogo tiene la capacidad de meterse ahí, porque se mete a ámbitos espirituales, aunque no lo sepa, pero se mete ahí. El análisis transaccional te regresa a las etapas en donde estaba funcionando la memoria implícita, o sea, de los 3 años hasta inclusive recién nacido la persona. Ese es el campo de trabajo del análisis transaccional. Te regresa cuando eras niño o niño muy pequeñito, también abarca hasta los 3, 4, 5, 6 años de edad. Y ellos tienen técnicas, ¿no? Que una de las que utilizan es la hipnosis. O sea, te hipnotizan y te empiezan a llevar a tu edad de la niñez. Y cuando llegan al punto que estaba muy oculto, ahí tratan de solucionarlo. Pero muchas personas entran en crisis. Y si el analista de esta especialidad no es muy hábil, no tiene la suficiente experiencia, puede dejar ahí atrapada a la persona. La puede dejar atrapada. Y es peligroso, porque ahí se queda y queda peor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo acerca del hombre fuerte? Cuando dice, el hombre fuerte sale y sale al desierto y después de andar vagando, regresa a su casa y encuentra su casa barrida y adornada. La ve y trae a 7 espíritus peores que él. Y cuando entra, el postrer estado del tal hombre viene a ser peor que como estaba. Y eso tiene que ver con esas situaciones, que es algo espiritual, porque obviamente todas esas cuestiones espirituales, pues no era porque si está hablando ahí de espíritus que hacen el mal, no fueron cosas buenas, no fueron cosas buenas, ¿sí? Entonces, esa corriente que nada más abarca las cuestiones del alma, pero se meten en cuestiones espirituales,
pues no, yo tengo un hermano, el que sigue de mí, que hace eso, pero él es creyente, él fue director del Instituto Bíblico y todo, ¿no? Bueno, hoy tiene su forma de pensar, pero él estuvo en eso y tenía la capacidad de entrar y salir sin problema, porque conoce la palabra de Dios, fue maestro de la palabra muy bueno, pero él tuvo esa bendición de conocer la palabra de Dios, el Señor, etcétera, y no dejaba ahí a las personas atrapadas, al contrario, sanaba, ¿no? Tenía mucho paciente, y gente de mucha influencia en la sociedad, ¿no? Eh, Porque funcionaba. Entonces, esta memoria personal de todo lo que nos haya acontecido, hasta aún antes de haber nacido, como les mencioné, ¿no? Ahí habíamos mencionado el caso de esta persona que el Señor le reveló, que Brenda también nos comentó y nos confirmó, de que cuando estaba embarazada su mamá quiso desecharla, ¿no? Esta mujer, el Espíritu Santo le hizo ver ese rechazo inútero de esa persona para que perdonara a su mamá. O sea, ¿quién se va a acordar de esas cosas? Pero bueno, era necesario que el Espíritu Santo lo hiciera. Y hay cosas generacionales. Y ya vamos a cerrar este punto de la memoria, porque hay un versículo que se refiere a las memorias generacionales. Miren, en Salmo 79, versículo 8. El salmista, Asaf, que fue el que escribió este salmo, no fue David, él dice algo aquí que confirma esto, ¿m? Que estas memorias generacionales, algunos las llaman maldiciones generacionales, pero no necesariamente es esto, porque también pueden ser bendiciones generacionales, pero en obras buenas, que pueden ser buenas, pero superficiales. ¿Me explico? Por ejemplo, uno que donó un orfanato, un orfanatorio, un hospital, son obras buenas, pero cuando se acabe este espacio, este sistema, ¿sí? Pues ya no va a tener más éxito, no va a pasar, se va a acabar. Fue, fue terrenal, buena, pero terrenal. Bien, fíjense cómo está en el versículo 8, 79:8. Le está diciendo el salmista al Señor, no recuerdes contra nosotros, no recuerdes, por favor, en tu memoria de divinidad, divina memoria. ¿Mm? Eh, Dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Estamos muy abatidos. ¿Cuáles memorias? Las iniquidades de nuestros antepasados. Ay, ¿yo qué culpa tengo? Espérenme, es que si hay pactos que se hicieron, por ejemplo, de nuestros antepasados con las tinieblas, que fueron hechos en un ámbito de eternidad, pero en las tinieblas, eso afecta a las generaciones. Claro que cuando nosotros nacemos de nuevo en el Señor, que nacemos del cielo, de arriba, en lo personal se acaba toda maldición, toda cuestión, ¿sí? Bueno. Pero en nuestro entorno generacional, probablemente, y por tratarse de cuestiones espirituales, y si están hechos en las tinieblas estos acuerdos, probablemente ya nuestros antepasados, pues esos ya están ahí, donde leímos en el Apocalipsis, ¿no? Pues ya están, ahí van a ser juzgados. Pero la cuestión son las generaciones que vienen de nosotros. Y eso es lo que hoy nos toca preservar a nosotros. ¿Cuál es nuestra garantía para preservar que la memoria de nuestras acciones justas sean preservadas a través de las generaciones que vienen? Precisamente para eso es que nosotros, con conocimiento, con sabiduría, sepamos instalar la verdad del Evangelio en nuestros hijos, en nuestros nietos, y ellos se encargarán de sus hijos a sus nietos, y ellos a sus hijos a sus nietos, y así se va a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Por eso el Señor dice que si somos obedientes,
seremos con bendición hasta por 1000 generaciones. En cambio, para el mal, el Señor en su misericordia dice que la maldición le alcanza al hombre malo hasta por 4 generaciones, pero al que es bueno hasta por 1000 generaciones. Todas esas memorias de las obras, no solamente buenas, sino las acciones justas de los santos, perduran, perduran por generaciones. Entonces, también a veces no entendemos por qué hay familias que les va mal siempre, aunque tratan de hacer las cosas bien y se esfuerzan, se congregan, estudian la palabra, pero no les sale nada bien esto, no les sale bien acá y allá, porque están teniendo opresiones de las tinieblas por esas iniquidades de los antepasados. Sí, sí, Roge o Giselle, ¿quién pregunta? Pastor, le hago una consulta ya que Sí. está hablando sobre eso. Mm, Bueno, en este caso, le voy a hablar sobre, no de otra persona, sino sobre mi vida. No, no me voy a extender mucho, sino sobre la vida de mi familia. Digamos, a lo que usted dijo. Por sí, ejemplo, mi familia no eran creyentes, pero no, no ejercían la fe. Sí, sí te sí. ejercían a vos, sí me ejercían a mí, a que yo fuera mi mamá, por ejemplo, pero ella creía en el San Cayetano, en el San Expedito, en las mujeres de la vuelta, en la mujer de la otra Mm, cuadra. Y hoy yo con Giselle vemos la mano de Dios y la gracia de Dios cómo se mueve a favor de nuestra vida. ¿Qué es lo que fue que hizo que interrumpiera? Está bien, yo antes de estar con ella, mi vida fue, hasta que yo aprendiera lo que Dios quería hacer con mi vida, pasé ujú, por ciertas etapas ujú, de desierto, de frustraciones y de muchas cosas que yo entendía que eran supuestamente malas y hoy me doy ujú, cuenta que fueron necesarias. sí. Porque cada generación es única, es Ajá. irrepetible. ¿Me explicó? Y por eso la relación y la comunión personal es tan importante, porque tú eres una generación única, irrepetible. No ha habido otra tú como generación, ni habrá otra. No, Pero sí, yo, si tienen un hijo, será otra generación nueva, única e irrepetible. ¿Me explicó? sí, 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 a ella le decía que era el único que como yo. Bueno, ahora, ¿qué es lo ideal? Que las generaciones, si vienen y tienen un hijito o una hijita, esa generación la lleven a lo mismo que ustedes han experimentado de bondad y benignidad, y el Señor es fiel para eso. Por eso el salmista escribió esto. Y le está pidiendo al Señor, no recuerdes, Señor, por favor, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Y al final dice del 8, porque estamos muy, muy abatidos. Sí, Debbie. Doc, entonces por ahí para dejar en claro, o quizás para yo entender bien, digamos, Sí. em, nosotros arrastramos iniquidades generacionales y de la única forma que podemos, digamos, ser libres de lo que traemos generacionalmente es en Cristo. O estando en Cristo, igual esto de las que esto de que se va a repetir por 4 generaciones se va, digamos, como traspasarme. Ujú. Ya a ti como generación, que es lo que decía Rogelio, tú en lo personal como generación vas conociendo la verdad. ¿Qué dice el Señor Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué? Los Nos hará hace libre. libres. ¿Sí? Y cuando somos libres de una multitud de cosas, de muchas cosas, entre ellos está que nos hace libres de nuestra propia circunstancia. Pero dice, y conocerán o deban conocer la verdad para que sean libres. ¿No? Ahora, conociendo la verdad, que es conocer a Cristo, conocerlo a Él, permite que nosotros podamos ser proclamadores de la verdad a nuestras generaciones que vienen. De ahí la importancia del ministerio de la primera iglesia, que es la familia, en donde el padre de familia es pastor y sacerdote, la madre de familia es profeta y maestra, y los hijos son los
que son evangelizados por ambos, por padre y madre, y esa es la grey de una familia, como congregación, la primera iglesia. Haciendo eso, proclamando la verdad, la familia, porque esa es la intención precisamente de la Escuela de Ciencias de la Familia, que se proclame la verdad en la familia y las familias extendidas. Esa es la esencia de esta especialidad. ¿Me explicó? ¿Para qué? Para que esta generación y la que viene, o sea, por ejemplo, Rogelio y Gesell, si llegan a tener un bebé, sean proclamadores de esa verdad con él, el bebé que vayan a tener algún día. Es el caso tuyo, David, con Pablito y tú, que al bebé, Yaret, sí, que se llama Yaret, ustedes le proclamen la verdad y también conozca la verdad, sea libre. ¿Libre de qué? Pues libre de todas este tipo de cosas acá. Pero al Entonces, ser, digamos, yo libre en Cristo, justamente yo a mi hijo, digamos, ya no le pasaría nada generacionalmente, o no, sí, ah, no, no, pero los espíritus de opresión que son eternos andan rondando, andan como león rugiente, claro. que buscan a ver a quién pueden devorar, ¿sí? Ujú. Entonces, si Sí, uno no tiene inteligencia espiritual, fácilmente puede hacerse presa o ser cazado por el león rugiente y vuelve a caer en la misma, pero es más por negligencia de padre y madre que no hicieron caso, no atendieron, descuidaron a su nueva generación y llegó el león y pum, se los comió. ¿Sí? ujú. Pastora Ceci. Y cuando hay gente que es cristiana, pero que reincide sobre el pecado generacional, es porque aún no han, vamos a decir, conocido la verdad bien. ¿O por Exacto, qué se explica eso? por Que eso, por, reinciden. por la ignorancia. Por eso todo lo que procede de la duda es pecado. ¿Sí? Y la ignorancia también es pecado, ¿m? En el sentido espiritual, no de conocimientos humanos, no, del pecado. ¿Y en qué consiste la ignorancia espiritual? Que no conocen el Evangelio, no tuvieron interés, no estuvieron estudiando, no estuvieron escudriñando las escrituras como debe de ser, o como lo tratamos de hacer acá en la Escuela de Ciencias de la Familia, que por el enfoque de la familia nos metemos al contexto de la familia. ¿Mm? Precisamente porque con todo este cúmulo de conocimientos, por eso es que les damos tanta información, para no descuidar los detalles y que ustedes pues, sepan y lo prediquen, lo enseñen y lo vivan primeramente. Y todos esos detallitos de vida se vayan solucionando. Y a mayor libertad, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, ok. Ahora, cuando y me falta Entonces, decir a ver, Brenda, sí, yo quería agregar algo. a ver. Todos sabemos que todos los hombres, aunque que hayamos nacido en hogares cristianos, se Ujú, nace desde una naturaleza que no conoce a Dios, ¿verdad? claro, Y sí, como decía usted, es la responsabilidad de nosotros de ayudarlos o guiarlos a conocer la verdad, porque así es. yo nací siendo pecador, pero ellos tienen que toparse. Ahora, también me hace recordar cuando Pablo le dice a los Gálatas que ustedes siendo, ¿cómo es que dice? No, el Señor vive como esclavo. Cuando es Ujú, niño, cuando es niño no difiere del ujú, esclavo, porque es niño, ¿ya? sí, Y yo sí, creo que la parte de la inmadurez espiritual uno cree que no, pero son, digámoslo, se pueden abrir puertas a circunstancias aún repetitivas en ujú, generaciones, que ujú, es que, como usted dijo ahora, si se trata de quitar la ignorancia y conocer la verdad, se ujú, solucionaría. Entonces, yo sí, creo que ahí también, porque claro, uno como padre, bueno, yo no soy madre, pero me imagino que los padres querrán que los hijos no repitan acciones que ellos cometieron, pero exactamente, bueno, sí, ya uno en Cristo Jesús también tiene que entender que si no hay madurez, se abren esas ujú, puertas. O sea, si no se gestiona la vida espiritual, hay cosas que sí pueden suceder
pero no porque Dios las quiera que suceda, sino porque la madurez, no se trata de un tema de salvación, como hemos aprendido, pero la inmadurez hace Ujú. daño. La inmadurez Sí, sí abre puertas y permite sí. que nosotros, por eso Ah, creo que exactamente, has dicho una gran verdad. Sí. sí, entonces yo creo que la gestión de esa verdad y que también Ujú, en sinceridad y honestidad la podamos hablar con nuestra familia, y eso es ujú. una responsabilidad grande y cuesta, Por pero es la supuesto. única forma de que Sí, esas cosas no se repitan. Y quería así como es. agregar eso, Doc. Ese es el ministerio de la familia. Gracias, Brent. Es el ministerio de la familia. ¿Sí? Fíjense, una situación bien entendible. A ver, al Señor Jesucristo dice que Él creció en estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Sí? De Dios lo entendemos porque Él es el verbo de Dios encarnado. Eso no tenemos conflicto. Pero ¿cómo es que haya crecido en estatura y gracia delante de los hombres? Tuvo que haber aprendido. ¿Se acuerdan cuando abrió el rollo de la ley en la sinagoga y leyó la profecía de Isaías 60 de que iba a venir y a liberar a los cautivos y todo? Y les dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes, que se enojaron, ¿no? Bueno, ¿y dónde aprendió a leer el Señor? ¿O aprendió así nada más porque él era el verbo encarnado? Así de repente ya empezó a leer, qué maravilla, el niño genio, el niño maravilloso, o tuvo que ir al colegio de ese tiempo. Y su papá le enseñó carpintería, le enseñó el oficio, pues sí era reconocido como el hijo de el carpintero, el hijo de José el carpintero. O sea, él tuvo que pasar por un proceso también de enseñanza, de aprendizaje. ¿Y dónde lo aprendió? En su familia, en su casa. Y eso es lo que debe ocurrir en la familia hoy. Si bien está bien que los colegios les enseñan a los hijos a leer, escribir, ciencias, todo lo que aprenden, pero las cosas, los valores y las virtudes, las tienen que enseñar los papás. Y la congregación, la iglesia, los pastores, no son sustitutos de los papás, es obligación. Los pastores somos ayudantes y colaboradores de lo espiritual, pero es obligación de papá y mamá darles a conocer la verdad a nuestros hijos. ¿Mm? Nosotros colaboramos, ¿por qué? Porque a los niños en las congregaciones nomás los tenemos un ratito, no sé, una hora, hora y media, 2, 3 horas cuando mucho, a la semana. Pongan 6 horas al año, al mes, perdón, 6 horas al mes. ¿Y cuánto tiempo están en contacto el colegio? Pues bueno, pongan eh, todo el número de horas, de las horas que pasen en los colegios, según el colegio. Pero ¿cuántas horas conviven con la familia? Y eso siempre y cuando papá y mamá estén, porque pues ahora luego los trabajan y los tienen que dejar con alguien que los cuide. Esa es la situación. Ujú. Entonces, que es ahí precisamente donde personas son muy vulnerables. Y cuando ocurre un abuso, una cosa así, pues queda impreso en la memoria. Hay algo que en lo que se refiere al enfoque que le estamos dando a este módulo, que es de la sexualidad, a la luz de la Biblia. Hay algo que se sabe de una hormona, de un neurotransmisor que se llama oxitocina, se llama, sí, exactamente. ¿Y qué hace esta hormona? Bueno, lo que hace esta hormona y le llaman también la hormona del amor, ¿no? En la cuestión de la ciencia. ¿Por qué? Porque esta oxitocina se activa cuando hay un estímulo de carácter afectivo. O sea, esto, creo que Patti una vez hoy creo que lo estaba diciendo, pero no supe si era con ustedes. Cuando y es un buen tip para los que tengan hijas, mujeres, cuando un papá, el papá, abraza a su hijita pequeñita y la abraza así con cierta fuerza, no que la lastime, ¿verdad? O sea, que le comprima los músculos de los bracitos, de su cuerpito, por 20 segundos mínimo,
se libera oxitocina de los músculos de la nena. ¿Y para qué sirve eso? Para que ame a su papá. Pero claro, no en una forma romántica de novio, no, sino la libera esa oxitocina y la prepara, a esa niña la prepara para aprender que cuando sea mayor, esa oxitocina ya con la combinación de otras hormonas del crecimiento, se puede enamorar de un varón y puede hacer un matrimonio. ¿Mm? Cuando hay indiferencia del padre hacia las niñas, no hubo esa liberación y le va a costar trabajo a esa mujercita poderse enamorar. ¿Sí? Le va a costar trabajo. O va a andar buscando cómo enamorarse y anda de aquí con este y con este. Y a lo mejor ya no es lo mismo que cuando es pequeñita. Y también tiene algo la oxitocina, que cuando ocurre un abuso en esta área de este módulo, forzado, violento, biológicamente hay una respuesta, ¿sí? Biológicamente. No afectiva, porque fue al contrario, fue por medio de la violencia, por medio de la fuerza, ¿no? Cuando hubo una cuestión forzada, abusiva, fea. Pero aún así se segrega esa hormona, porque hay una respuesta involuntaria bioquímica. Y eso queda muy impreso porque la oxitocina tiene una cualidad, que la huella que deja, que se generó y quedó impresa en lo profundo de nuestros recuerdos cerebrales, nunca se olvida, nunca se olvida, siempre está ahí presente. Y cuando no hay una sanidad interior que la hace el Espíritu Santo para llevarnos a una restauración y una sanidad, eso se quita. No se olvida, pero ya no duele. ¿Me explico? O sea, sí, me pasó eso, pero el Señor ya me quitó todo rencor, toda amargura, toda cuestión de rechazo, todo complejo de inferioridad o X, depende cómo haya reaccionado la persona. Y eso nos es borrado. Y varones también, ¿eh? Varones también. Nosotros, si hemos pasado por un historial de ese tipo, nosotros le podemos pedir al Señor que nos borre ese recuerdo, haciéndolo un recuerdo santificado. O sea, que ya no nos va a doler. Lo podemos hacer. Y Él lo hace. Y podemos ayudar a las personas a que sean sanadas, el Espíritu Santo, obviamente, a través de nosotros, en ese tipo de cosas. Pero el Espíritu Santo lo hace. Bien. Entonces, por eso tenía mucha importancia que viéramos acerca de lo que son las memorias, ¿no? O los recuerdos, como ahí en el manual dice, los recuerdos. Bien. Y ahí tenemos un ejemplo, bueno, que hablamos acerca de, a ver, déjenme ver si dice. No, sí, no, así es la cuestión de las memorias. Bien. Bueno, vamos bien. ¿Quedaron alguna duda acerca de lo que son las memorias? ¿Mm? Bueno, vamos al otro punto, que es con los afectos negativos o positivos. Como los afectos buenos, o sea, relaciones afectivas, pueden ser amorosas, o pueden ser no necesariamente filiales, porque en la clasificación del amor, de lo que es el amor, no de Dios, no estoy hablando de Dios, el amor humano, ¿sí? El amor humano. Tiene varias categorías. Es el amor eros, es el amor físico, ¿no? El amor carnal, ¿sí? Que es necesario para establecer relaciones íntimas y ya procreación. Pero ya se cumple el mandamiento de poblar la tierra. Ese es el amor eros. Hay otro que es el amor astorgos, ¿no? El amor astorgos es el amor con los amigos, hasta con una mascota, o sea, el amor que puede tenerse amor, afecto, no, a lo mejor no es tanto amor, no llega a eso, amor, afecto. El afecto, no sé, al del kiosco porque me hace descuento cuando voy siempre y lo aprecio por eso, es una buena persona, qué sé yo, es el astorno, ¿no? De esos no existen, yo sé que no existen, por eso están riendo. Es de ciencia ficción, y más ahora, ¿no? Bueno, y está el amor filios, y el amor filios
es el amor entre familiares, entre la madre y el hijo, entre los hijos y los padres, ese tipo de amor, ¿no? Y está el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios para el humano, el ser humano. ¿Mm? El amor ágape fue lo que haya llevado, que es la misma esencia de Dios mismo, porque Dios es amor, y es que amor es el amor ágape, ¿sí? Y ese es el amor de Dios mismo. Es un amor espiritual, incondicional, que da todo y no pide nada a cambio, etcétera, tal como lo conocemos en la parte de la Biblia. Entonces, todas estas categorías de lo que puede ser el amor es lo que nos toque vivir en nuestra relación con nuestro prójimo, desde nuestros papá y mamá, hermanos, amigos, conocidos, desconocidos inclusive, porque algunos aman a su equipo de fútbol, pero pues son sus super amigos y todo, ¿no? Bueno, sin otra intención, no sexualizada la intención, sino simplemente de muy buena amistad, ¿no? Y a lo mejor todos hemos o tenemos amigos de la infancia. Yo todavía por ahí hablo con un amigo desde, que yo tenía como, no sé, 12, 13 años y todavía. A veces nos hablamos, imagínense, ¿no? Ya cuántos años, ya hace muchísimos años. Y nos vemos como si todavía estuviéramos ahí en el colegio. Todavía nos tratamos así y todo. Yo le prediqué el evangelio y bueno, muy buenos. Y así otros, también tengo así igual otros, del mismo tiempo, hasta más, tío, ya me acuerdo de uno, y su esposa que nos conocimos desde niños, hace, la Brenda, está diciendo que desde hace muchos siglos. Bueno, está bien, te perdono, Brenda, no hay problema. Pero quién sabe si apruebes, ¿eh? Ya por me han dicho eso. Gracias por perdonarme, Doc. Bueno, ahora, aquí en este punto de los afectos negativos o positivos, hay que hacer la diferencia qué tipo de amor interfirió, porque hay combinaciones. Hay combinaciones, ¿sí? Puede, por ejemplo, el afecto, el filial que existe cuando en la adopción, cuando somos adoptados, que no es necesariamente mi padre biológico o mi madre biológica, pero es tan buena persona que se despierta en mí un amor filial, ¿sí? Pero es un amor que se tuvo que construir y se tuvo que fabricar. Ajá. Que eso ocurre también en el noviazgo. Es un amor que se construye. Es algo que se tiene que trabajar en eso. No nada más surge así de la nada, ¿no? Sino que se construye ese amor. Y eso es precisamente lo que se da ahí. Fíjense, hay un ejemplo muy bueno, que es del rey David, que está aquí. Dice, la interposición de distintas voluntades humanas y la propia, la de uno, determinarán una respuesta específica. Si es en el terreno de la sexualidad humana, ahí será la respuesta. Vemos el ejemplo del rey David, que la resultante de su relación impositiva en contra de Betsabé provocó una respuesta no solamente personal, sino afectó emocionalmente la de ella y al bebé concebido en esta relación forzada. Pero fue más allá, afectaría a las generaciones posteriores de David. Fíjense, hasta que fue algo de lo que dijimos hace rato de las memorias generacionales. Vamos a leer este ejemplo porque sí lo tenemos que conocer y viene al caso porque está dentro de este módulo. En el segundo libro de las Crónicas, vamos a ver esta historia, en el capítulo 19, sí, ahí. Algo sucede con el rey David, que tiene un antecedente importante para lo que va a ocurrir después. Bueno, aquí en el capítulo 18, ¿cuál les dije? Primero de las, no, déjenme, está en las dos crónicas. Eh, Primero de las crónicas 19, vamos a leer primero ahí, porque ahí es donde se empieza a instalar esta memoria generacional que va a afectar negativamente a David. ¿Mm?
Dice en el versículo 1, después de estas cosas aconteció que murió Najas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Najas en el hebreo significa serpiente. Eso es lo que significa. Entonces este rey, que fue y se llamaba serpiente, y que era rey de los hijos de Amón, y los hijos de Amón venían de los amonitas, que son los que nacen y descienden del incesto entre las hijas de Lot con su propio padre. ¿Sí? De ahí nacieron los amonitas y los moabitas. Ya en esa relación de esa naturaleza, pues no estaba dentro del diseño de Dios. Pero como estas chicas no fueron educadas en un ámbito sano en ese aspecto, porque ellas estuvieron viviendo en Sodoma y convivieron con cosas muy terribles que haya hecho que el juicio de Dios cayera en la ciudad de Sodoma, ¿ustedes se acuerdan de eso? Ellas crecieron con esa educación y Lot no las supo darles un enfoque correcto. Pues y aprendieron de los malos ejemplos y ya estaban comprometidas, porque cuando el ángel les dice a Lot y a su esposa que tienen que salir, porque va a venir un juicio tremendo, y les hace la advertencia, y no volteen hacia atrás. Cuando salen, y los prometidos de sus hijas no se quisieron y se burlaron de Lot, y se quedaron. Entonces sale Lot, su esposa y sus dos hijas. Y cuando van huyendo, la esposa voltea y se convierte en una estatua de sal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y cuando ya salen y están a salvo, en lugar de irse a una ciudad, que era la ciudad se llamaba Luz, la ciudad, se van a una cueva, en una región que se llamaba Zoar, y se meten y se esconden en esa cueva. Pasa el tiempo. Y ellos pensaban que ese juicio había caído en contra de toda la humanidad. No quieren salir de la cueva. Y entonces ellas piensan y deducen, y como ya no hay hombres en la tierra y el único hombre que había ahí era su padre, pues lo llenan de vino y tienen intimidad y salen embarazadas de su propio padre. Y es donde nacen los amonitas y los moabitas, que después serían las etnias que cuando van creciendo y multiplicándose en toda la zona de Canaán, son los que vuelven a meter a todos los antiguos ídolos de Sodoma y de Gomorra y de todos ellos. La adoración a Moloch, la adoración a Astarte, a Astarot, a todos esos que son ídolos sexualizados, pero que son entes malignos y perversos. Y eso hacen, este hombre, Najas o serpiente, que no es nada accidental, sino es intencional, que fuese precisamente este hombre que se llamó Najas o serpiente, que fue amigo de David. Dice, rey de los hijos de Amor, y reinó en su lugar su hijo. Y vean lo que pasa. Y aquí es donde está la apertura generacional a esas memorias que hablamos en el punto anterior. Dice en el 2, y dijo David, manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Najas, se llamaba Hanún, porque también su padre me mostró misericordia, porque en alguna ocasión allí se refugió David en la persecución de Saúl. Dice, así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de Amón, a Hanún, para consolarle, o sea, le iban a dar su pésame, iban a llevarle una palabra de consuelo por la muerte de su padre, vean lo que hace Hanún. ¿En qué terreno se mete? Porque pues es el terreno donde se movían esta gente. Dice, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, a tu parecer, honra David, a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar, inquirir y reconocer la tierra, la intriga, ¿no? O sea, el espionaje. Entonces, Hanún, que les hizo caso a estos hombres, un mal consejo, una calumnia, una mentira, tomó los siervos de David y los rapó
Es decir, les cortó las barbas, que para los hebreos de ese tiempo, hasta la actualidad, las barbas son el símbolo de su virilidad, de su hombría. O sea, es como si los hubieran castrado, ¿me explicó? A ese nivel. Los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta el trasero. ¿Sí? Porque lo digo así porque como esto se graba, allí en el algoritmo lo interpreta de otra cosa. Pero ahí lean lo que dice. Hasta ahí. O sea, ¿qué dejó al descubierto? La intimidad de estos varones para avergonzarlos. ¿Sí? Fue una vergüenza. Ustedes no son lo suficientemente hombres y los voy a exhibir en esta área. Ahí fue donde se metieron y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo en Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. O sea, se fueron a pelear contra David. Oigan, ¿qué clase de persona era? Un perverso, ¿sí? Que aparte de humillar en esa área a los siervos de David, todavía se va a pelear con ellos, ¿no? Y dice: y los hijos de Amón en el 9 salieron, no, el 8. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, de sus mejores soldados que tenía el rey David, ¿y qué pasó con ellos? Que acabaron con ellos, los barrieron, prácticamente los exterminaron, ¿sí? Ahora, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 20. Porque ahí está esta otra historia. Ahí está la misma historia ahí. Está la misma historia. ¿Mm? Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 20, la sublevación de Seba, y que habla acerca de cómo pasa esto. Dice en el capítulo 20, a partir del versículo, vamos a ver, dice 16, porque aquí hay una mujer que denuncia algo que estaba aconteciendo en el 26. Dice: entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab, el general de los ejércitos del rey David? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Y Joab era temible, era peligrosísimo este general. Dice: y entonces volvió a hablar, diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto, así en una inocencia, sin saber, en una inocencia. Dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Joab? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregar a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno en su tienda, y Joab se volvió a Jerusalén. Que esto es un indicativo de lo que estaba ocurriendo
y que David tuvo un contacto muy cercano con hombres muy perversos como los amonitas y de mujeres valientes como esta mujer que está descrita ahí. Porque David se movía en este campo, ¿no? Con sus siervos que los avergonzaron y con una mujer que prácticamente salvó a la nación. Y en ese campo es donde precisamente, y vemos la correlación que hay entre Najas, el rey serpiente, y su hijo, el avergonzamiento de la intimidad de sus siervos de David, de una mujer que lo salva a través de Joab y todo. Y vemos cómo David siempre estuvo en esa área y era el área débil de David. ¿Mm? En el capítulo, en segundo de Samuel, pero en el capítulo 10, vamos ahí, que es lo que yo quería leer, que habían destruido así a todos los amonitas, bueno, casi los exterminaron, los hicieron palco, y cuando regresan, que ya hay paz, porque David había ganado todas las batallas, dice en el versículo anterior, no lo leen, yo se lo leo en el 10:19, dice, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón, porque habían pedido que se fueran con ellos. Ahora, es importante este antecedente espiritual. ¿Qué pasó con todos los espíritus inmundos que gobernaban a los amonitas? ¿Qué pasó con ellos? ¿A dónde se fueron? ¿Quedaron ahí? ¿Se fueron al infierno? ¿O dónde quedaron? Quedaron ahí. Quedaron ahí y ellos iban a tomar represalias contra David. Y las tinieblas dijeron, bueno, ¿por dónde podemos entrar a la vida de David? Y estos mismos espíritus dijeron, bueno, pues hagamos lo mismo que hizo Hanún, ¿sí? En esa área de vulnerar la intimidad de los siervos de David, pero ahora ya no iban a ir en contra de los siervos, ahora iban a ir en contra del propio rey David. Y vamos a ver qué pasó. Versículo 1 del capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, es decir, que eran los tiempos propicios, que no eran ni de lluvias, ni de frío, ni de nieve, porque allá cae nieve, sino que era en la primavera, en el verano, pero más que nada en tiempos de la primavera. Y todos los reyes acostumbraban ir al frente de sus ejércitos, como hemos visto en películas, historia y todo eso, iban al frente, lideraban sus ejércitos y estaban en guerra. Dice que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron los amonitas. Ahí están, lo que hicieron. Y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y eso es lo que todos estos espíritus que andaban por ahí, eso es lo que querían. Y le van a poner una trampa a David. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea, a ver, entendamos esto. Él se quedó en su casa, sus ejércitos salieron sin él, solo con Joab, y él se levantó en la tarde, porque la tarde para los hebreos es después de las 3 de la tarde, después de las 12 del día, entre 12 y 6 de la tarde. Se levantó después del mediodía, como un rey que está en guerra, que envió a todos, casi todos los varones a guerrear, y él se queda en su casa y se levanta tan tarde. No había internet, no había televisores, no había nada de eso. Como que no estaba bien, ¿verdad? Bueno, se levanta tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, porque el palacio del rey David era la construcción más alta. Todas las demás que estaban a su alrededor eran de un solo nivel, porque por seguridad del rey, las casas no debían ser más altas. Y él, desde arriba, el terrado era la azotea, pero muy bien arregladita, podía ver todo lo que había alrededor y sus guardias. Entonces él podía ver a todas las casas que estaban a su alrededor, que es donde vivían la mayoría de sus oficiales del ejército. Lo rodeaban. Su guardia, los soldados más importantes, así, ¿no?
sus familias ahí vivían. Y dice que se pasaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Como era tiempo de calor, todas las casas de ese tiempo en el patio tenían una pequeña pileta, donde la familia pues se refrescaba. O sea, en tiempo de calor salía y ahí se bañaban o se refrescaban, ¿no? Y estaban en su casa. Y bueno, y esta mujer sale al patio de su casa, es algo que hacía a lo mejor diario, estaba en su casa, ¿no? Pero cuando está ahí David, dice, vio desde el terrado una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí David tenía que haber parado eso, ¿sí? Tenía que haber dicho, desviado sus ojos, dice, no, bueno, ya la vio que está muy hermosa, pero no vi nada, yo me sigo, ya hago algo otra cosa, pero se quedó viendo a la mujer. Y dice, inclusive, en el 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y les dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea, le dijeron, David, pero es casada, ¿sí? Es casada. Pero David no sepa. ¿Por qué? Porque ya estaba la influencia del ámbito espiritual que le rodeaba, ¿sí? Y esa era el área débil, que es por donde supo entrar Hanún, con sus siervos. Porque todo eso lo traía de los amonitas y del padre de Hanún, que fue Najas, serpiente, ¿no? Y dice que 4, y envió David a mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Entendamos qué pasó. Ya David ya estaba muy, muy efervescente con haber visto a Betsabé. Y envía a sus guardias. Van a la casa de Betsabé, golpean la puerta, tac, 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 abre la puerta y se encuentran que eran los guardias del rey David. Y dicen, te habla el rey, que vayas con él. ¿Ustedes creen que se iba a negar? ¿Serían un mandamiento del rey? No, si ella se hubiera negado ahí se la acaban. Nadie podía desobedecer una orden del rey. Entonces ella acepta, aunque no le dijeron, no sabía para qué, pero cuando la llevan delante del rey, él la obliga a tener intimidad. Y vean por qué fue obligada. En primer lugar, porque iba su vida de por medio. Pero dice que en el 4, y él durmió con ella. Luego ella, terminando eso, David, se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, ¿a dónde fue? A hacer todos los rituales de purificación por haber cometido un pecado de esta índole. No se sintió nada bien. O sea, fue abusada en esta área, esta Betsabé, sí, fue en contra de su voluntad. Pero estaba de por medio su vida y hasta la de toda su familia, porque pues David fue un hombre de guerra, ¿no? Entonces dice, se volvió a su casa. ¿Y qué pasó? Obviamente, y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Y qué problema? Porque pues ya estaba vigente la ley de Moisés y el rey había abusado de la mujer y la mujer podía haberlo ido a denunciar. Y era David con el que estaba haciendo un pacto, el Señor, era hombre de pacto. Pero además de eso, este acto tan terrible, que era merecedor de una pena fuerte, ponía en peligro el término de pacto que se le dio a David de que de él saldría un rey eterno que tendría un trono eterno. O sea, el nacimiento del Señor Jesucristo, eso puso en juego David. Y además el problema de Estado que se supiera, los chusmeríos siempre ha habido, y que en ese tiempo es que esta Betsabé se fue a meter con el rey, o le ejecutaban, o
a los dos los ejecutaban, pero como no fueron sorprendidos en flagrancia, en el delito de la contra, no los podían ejecutar, pero sí, le echaban a perder su autoridad y respeto de David. Era un gran problema era un problema de Estado, así, a ese nivel, porque era el rey. Y ahora, ¿cómo hago para solucionar esto? Porque esa fue del área débil de David, el mala administración y manejo de sus áreas de su propia sexualidad, como ocurre en muchos varones. Ese es el área débil. Entonces, mire el plan que fragua David. 6, 11:6. Entonces David envió a decir a Joab, su jefe de ejércitos, envíame a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, que estaba en la guerra. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó, fíjense, imaginen ustedes que llegan el mensajero del mensaje de Joab y le dice a Urías que era un soldado no de alto rango, era un soldado de cierta importancia, pero no de alto rango. Y le dice Joab, te habla el rey, que tienes que ir con él. Y Urías seguro se sorprendió, pero a ver, ¿cómo? ¿El rey me habla a mí? Sí, el rey. Bueno, pues es como si te mandara a hablar el presidente de una nación, ¿no? O sea, no te vas ya me voy, no tengo tiempo. No, vas y obedeces, ¿no? Y ahí, ahí va la paz. Hola, Pacecita, ¿cómo estás? Hola. Se ve bien, consumo. Bien, bueno, entonces dice, va, y cuando Urías vino a él, David le preguntó, fíjense qué cosa le pregunta el rey David a Urías. Le pregunta por la salud de Joab. ¿Cómo? ¿Cómo le preguntó si lo acababa de ver y tenía otras cosas más importantes? Dice, y por la salud del pueblo. Oye, por hay alguna pandemia que en potencia entre el ejército, hay algo, hay mucho mosquito, hay alguna cosa, hay muchos alacranes, hay pavadas que le preguntan, ¿no? Y luego dice, y por el estado de la guerra, pues si la obligación de Joab, que era el jefe del ejército, pues es el que le daba la parte de guerra, ¿no? Pero a este soldado que no era en un significado importante en cuanto al gobierno militar, le pregunta el estado de la guerra y después dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Uf, imagínense, que le da de los manjares que comía por esos preguntitas que le hizo David. Pero había intención. Dice el 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa, porque él era un hombre íntegro, felizmente casado con una mujer hermosa y que le servía a su rey con fidelidad. ¿Sí? Y dice que no se fue a su casa. En el 10 dice, hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, lo manda a llamar, y dice, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Y ese era el plan de David, que Urías durmiera con su mujer para que después, por ese hecho, Urías creyera que era hijo de él, de Urías, pero era hijo del rey. Vean el alcance de David. Muy grave, muy grave. Y bueno, dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y en el 12, y David dijo a Urías, que David por dentro dijo, me falló. Bueno, ahí va otra. En el 12, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo.
Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Le vuelve a fallar el plan al rey David. Le vuelve a fallar. Y dice después, en el 14, venida la mañana, escribió David a Joab, como no le funcionó, escribe una cartita, David, dice, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Qué cosa, no? El propio Urías llevaba la sentencia de muerte dictada por el rey David. O sea, ¿se dan cuenta cómo va avanzando de algo que surgió por ver, allá un espíritu de muerte? Y ese es el proceso del pecado. Ese es el proceso que empieza con algo así que parece, ay, pues fue accidental y eso, y va avanzando, 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 hasta que llegó hasta este extremo. Ya cuando manda la carta, dice, hasta 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Por eso les digo que no era un soldado así muy importante. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Ahí, ahí ya le funcionó el plan, porque ya se deshizo, según él, del problema. Pero seguía trabajando la mente de David. Dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad por combatir? ¿No sabían lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás el antídoto, ¿no? Para el enojo de David, que Joab conocía la fórmula. También tu siervo Urías eteo es muerto. Y ahí, mágicamente, maravillosamente, el rey David se puso tranquilo. Porque dice, fue el mensajero y llevando contó a David todo aquello que le había acontecido. Ahí le cuenta todo lo que pasó. Y al final, ¡ay, murió también tu siervo Urías eteo! En el 24. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, no pasó nada. Porque la espada consume, ora uno, presto, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, obviamente, qué mala noticia, ¿no? Y embarazada. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. ¿Saben qué hizo? Que dice, muy lo que hacía el rey, ¿no? Yo voy a solucionar esto así. Quito de en medio al marido y como premio a su heroísmo, que fue un héroe nacional porque murió por la nación, lo voy a hacer un héroe y voy a hacer a su viuda mi esposa para que de esa manera vean la recompensa a un héroe, que su mujer ahora va a ser mi mujer. Se da cuenta de la mente retorcida que ella había tenido, pero fue la apertura en esa área, que lleva cosas peores, ¿no? Y dice, y fue a su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. ¿Eh? Y vamos a ver qué es la consecuencia, que ahí es donde ya esto lo vamos a hablar la clase que viene, cómo es que entró por un hombre y le fue tremendamente mal a David, pero pasó algo interesante ahí, porque hay una solución, para David al menos, pero generacionalmente fue un desastre, generacionalmente. Eso es por lo que empezamos a hablar acerca de las memorias, de los recuerdos, de las cuestiones generacionales, y David fue víctima de eso. ¿Okay? Por eso ahí le vamos a encontrar sentido a lo que empezamos a hablar en esta clase. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Bueno, como no hay preguntas, vamos a dejarla hasta acá.